Del Espíritu Santo de los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has enviado la luz del Espíritu Santo para iluminar los corazones de los fieles, envía esa misma luz en esta tarde, a fin de que este nuestro encuentro jubilar sea para crecer y tomar conciencia de nuestra historia a la luz de la fe. En Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Bien. Me es muy grato presentar al señor Jorge Moreno. Él es el responsable del archivo diocesano. Por tanto, la ponencia con la que vamos a cerrar nuestras 3 ponencias jubilares tiene un sustento histórico con base en datos, en argumentos. No hay díceres, no hay parecieras. En lo que aquí se diga es historia. Así son las cosas. Yo los dejo con él. Quizá pues hay mucha tela, mucho que decir, mucho que platicar. Yo me imagino que al final don Jorge daría unos 2-3 minutos por si hay alguna pregunta, algo para clarificar, algo que pudiera ser motivo para interlocutar, para platicar. Tengo una duda, los que están arriba no les tapan a los de abajo. Sí. ¿Qué les parece? Gracias por ese aplauso. También les agradezco que me disculpen no haber llegado tarde. Cuando se tienen un cuerpo Dodge, dos patitas de camión, se descompone y tuvimos que esperar al siguiente. Por eso que disculpan. Yo sé la importancia del tiempo para ustedes, pero también sé su bondad. Vamos pues a iniciar esta breve o larga charla, según ustedes lo quieran, con relación al año jubilar. Hace un mes estuvimos hablando de Tanuato incrustado en la historia de la diócesis, vimos toda la historia de la diócesis, cómo Tanuato forma parte importantísima de esa historia de la diócesis, sobre todo a partir de su adhesión a la diócesis de San Juan. Primero, Tanuato, como ninguna otra parroquia de la diócesis, está celebrando su doble año jubilar, tanto por 150 años de la diócesis de San Juan, por sus 100 años también de idilio con el Santo Cristo. Así que es doble motivo para Tanuato el celebrar los jubileos. En esos jubileos cenamos, tiene que ser ocasión primero para dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado como diócesis y ustedes, Tanuato, como pueblo. Vamos a ir viendo más o menos todas las gracias, todo lo que ha hecho el Señor, el Santo Cristo, por ustedes. Alegrar, ¿qué significa jubileo? Ahí tenemos, por ejemplo, esa imagen, el jubileo de los judíos, con el cuerno, que es el jubileo de cuerno, que llamaban a la celebración del jubileo. También es importante conocerlos ustedes, no más para conocer diferentes conocimientos y noticias, sino sobre todo para aprender del pasado. Aunque digan que todo lo viejo no sirve, yo creo que de lo viejo podemos aprender mucho. Como diócesis y ustedes como pueblo, como Tanuato, también tienen muchas cosas que aprender de sus antepasados. Rescatar nuestra identidad. Recuerden que nuestra identidad la forma la personal, lo que debemos ser sus características. Un pueblo tiene sus características especiales, una identidad especial, y Tanuato tiene una identidad especial porque está íntimamente ligado a la devoción al Santo Cristo. De ahí que es momento oportuno para que vuelvan a reavivar esos lazos con esa devoción tan hermosa y tan mostrada en ustedes, para vivirla tal como la Iglesia lo quiere, como el mismo Cristo lo quiere. Finalmente, y el Papa Francisco nos está diciendo, no solamente con ocasión de los años jubilares, sino con ocasión de la vida que estamos, o de los años que estamos viviendo,
Es necesaria una conversión personal y una conversión comunitaria. Porque de nada nos sirve celebrar jubileos y fiestas y con todo lo que ustedes digan y quieran, si no hay esa conversión personal. Porque va a pasar todo esto, vamos a quedar igual, nada más mucho alboroto, mucho color, fotografías, etcétera, pero no nos va a dejar nada sino esa conversión personal y comunitaria. Como comunidad también tenemos que estarnos constantemente convirtiendo hacia el Señor, porque en comunidad, como en lo personal, tenemos nuestros altibajos, nuestras caídas, y como pueblo de Tanato tiene que convertirse más hacia el santo Cristo. Y una cosa importante, replantear y dinamizar la vida parroquial es muy importante. El aprender de la historia de Tanato, con sus relaciones con Cristo, es importante. Dios es sana para pertenecer realmente al Señor. Ustedes se tengan el logro, te pertenecemos, Señor, que no sea pura palabrería, que sea una realidad, porque si no son palabras huecas. Dice, caminé 150 años caminando, construyendo la justicia y la paz, conducidos bajo la guía del pastor. También para que no sea pura palabrería, debemos considerar estas celebraciones del año jubilar de Diocesano y de la parroquia para realmente construir la justicia y la paz que la necesitamos, dos cosas, conducidos por el Santo Cristo y por la Virgen de la Esperanza, que es la patrona de los dioses. Le titulé una historia completa de una iglesia, lo que es un idilio, ¿no? Dos seres que se aman entrañablemente, etcétera. Vamos a ver esta historia de este idilio de Tanato en Cristo, que es una historia que no es original, sino al contrario, el recuerdo es el tiempo de retorno a una nueva etapa de ese idilio. Ya veíamos antes, en la otra plática, algunos datos sobre Tanato, lo que significaba Tanato. Era un pueblo chichimeca, en 1570 fue conquistado por los purépechas, lo vi en la conquista de los españoles, lo vi en la evangelización, sobre todo por Fray Martín Fray Juan de San Miguel y Fray Jacobo de Hacienda. Fray Juan de San Miguel de Ciudad recorría todas estas partes, y después cuando llegan los agustinos, Fray Sebastián de la Sierra de Jacona y Fray Jacobo de Hacienda también de Taracuato, recorrieron estas tierras evangelizando. Las imágenes de los Cristos en la evangelización es muy importante, yo creo que sí conocen estos datos, pero es muy interesante para acrecentar nuestra devoción y nuestro aprecio por nuestras imágenes, de conocer estos datos. Ustedes saben que uno de los instrumentos que más aprovecharon los evangelizadores para evangelizar, para enseñar el mensaje de Cristo, fue la imagen de los Cristos. Hay infinidad de imágenes, en todas las iglesias hay unos más ricos y otros son los más interesantes, y otros son los más bonitos, y otros más, pero es infinidad en todos los pueblos. Si recorremos las parroquias, lo pueden ver. Y en el siglo XVI, Fray Miguel de Guevara compuso este instrumento precioso que a través de los siglos ha perdurado y que en muchas partes, y ustedes lo conocen sin duda alguna, es: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de defenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el verte tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno yo te viera. No me tienes que dar, no me tienes que me dar para que te quiera, porque aunque lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero y te quisiera. Yo me acuerdo que mi abuelita nos hizo aprender esa de niños, nos hacía rezar, y digo eso, llega muy hondo, porque en realidad eso es. Por eso, ante la sensibilidad de los indígenas, ante el dolor, todo eso, y el ver a Cristo crucificado, fue lo que más nos movía, una de las cosas que más me llamaba la atención para abrazarle a un hijo de Dios que viene a la tierra, se hace hombre y que da la vida por todos nosotros. Eso cualquiera nos impacta, y a él le significaba mucho. Bueno, esa es la imagen de Cristo en la evangelización.
¿De qué están hechos la mayoría de esos Cristos? Inclusive el Cristo de Tanato. Está hecho de la pasta de caña de maíz. Más o menos el padre Larrea copia textualmente al hablar de esos Cristos, dice: cogen la caña del maíz, los indígenas, y le sacan el corazón, que es a modo de corazón de cañeja, pero más delicado, y moliéndolo se hace una pasta con un género de engrudo que ellos llaman tanzingüeno, sacado de una orquídea que le daba consistencia y un preservativo contra la polilla. Tan excelente que se hacen de ella las famosas hechuras de Cristos de Michoacán, que fuera de ser tan propios y con tan lindos primores, son tan ligeros que siendo de 2 varas al respecto, pesa lo que pesaría siendo de pluma. Precisamente el poco peso de eso, el padre Larrea lo constató en muchísimos de los Cristos que tenemos, el Señor de la Salud de Zamora y otros muchos. Después, los indígenas, esa técnica la utilizaron antes de la organización, ellos hacían sus ídolos con esa pasta y los llevaban a la guerra y los hacían así también porque les gustaba, porque estaban muy valientes, los podían cargar y correr y luchar y todo. Después viene don Matías de la Cerda, un español, que también ya conoció más o menos la técnica de la pasta de caña de maíz y de otras plantas de Europa. Viene, perfecciona la técnica de los indígenas, establece en Pátzcuaro y nos dice el mismo padre de ahí, de Martín Díaz de la Cerda, que tiene varios discípulos en Pátzcuaro indígenas, de donde se han derivado de padres amigos del oficio que hoy es común en los indios de la Sierra de Michoacán, cuyas imágenes se comercian en todo el reino, especialmente los santos Cristos, porque hay muchas imágenes también por la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de Milagro, la Virgen de Totola, también está hecho de este material. Vamos a empezar a ver el idilio, el inicio de este idilio del Tanato con el Santo Cristo. Para recordar algunos datos que ya hemos visto, el 25 de abril de 1866, Tanato fue constituido en parroquia, pertenecía a un tiempo greco, luego perteneció a la Piedad. Recuerden que en un principio Tanato pertenecía a la diócesis de Morelia, ya veíamos un mención que era la diócesis de Morelia, cómo se hace la diócesis de Morelia, etcétera, etcétera. Su primer párroco, cuando lo hacen parroquia, fue el bachiller Albarrán Montero, y su quinto párroco no voy a recorrer todos los párrocos, más o menos sirve cada uno de ellos para hablar más sobre el Santo Cristo. Su quinto párroco fue don Manuel Serrano. Hablar de él, más ustedes saben mucho más a partir de nosotros, sobre yo, del padre Miguel Serrano. Por una razón, ustedes vienen aquí y tienen su gusto, no hay mucho datos. En el archivo de Isabel de Zamora no hay datos de él porque entonces pertenecía a Morelia, y en Morelia están todos sus datos de por dónde estudió, cuándo se ordenó, todos los datos que fue. Pero su quinto párroco fue don Manuel Serrano, y siendo el párroco empezó ese matrimonio, ese amor entre Tanato y el Santo Cristo. La historia la saben ustedes mejor que yo. En 1914, una víspera del miércoles de ceniza. Acuérdense que uno de los sacramentales de la Iglesia Católica es los miércoles de ceniza, ponerse la ceniza en la frente para recordarnos que somos polvo, que polvo nos vamos a convertir y que nos debemos convertir al Evangelio. Ordinariamente la práctica de la Iglesia siempre ha sido, cuando había imágenes, estampitas o objetos sagrados ya muy deteriorados o ya, ¿no? Entonces los quemaban para que no sirvieran, no se les tuviera poco aprecio o se les faltara el respeto. El señor cura Manuel Serrano les pidió a los habitantes del Tanato que trajeran imágenes y objetos sagrados de santos y todo eso, y los quemó para sacar las cenizas para el viernes de ceniza. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Era entonces el cristiano Domingo Jalón, que se quemó todo sin ceniza, pero el Cristo permaneció intacto. Eso
llamó la atención de él, habló al señor cura. El señor cura no se lo regaló, puso a consignación, se lo llevó a su casa y ahí empezó el culto al Santo Cristo. Iba creciendo ese culto a él, al Santo Cristo, y entonces, domingo de su propio refugio, hizo en el barrio de la Turquía una capillita de adobe con su techo de tejo, de paja, de lo que sea, y toda la gente empezó de Tanato, empezó a ir a visitar al Cristo y a prestarle devoción y todo eso. Ese Cristo perteneció a una señora que vivía en la calle Luis Mora Tobar, que se llamaba San Pedro, y ese Cristo el Señor se lo llevó a su figura para que lo quemara. Pero ese Cristo es precisamente el adquirió, quién sabe cómo sería, pero era de los Cristos de Pascua, los Cristos de Cañas. Viene después, ya una vez que el Señor cura cerrando, trae la imagen, que vamos a ver, al templo nuevo que estaba construyendo. Fue cuando se pasa la parroquia, a poco tiempo se pasa la parroquia de Tanato a la diócesis de Zamora. Nada más un cuadro aquí más o menos para recordar un poquito la historia de la parroquia de Tanato. Cuando perteneció a Morelia, su primer párroco es San Antonio Alvarado Montel, de 1866 a 1852. El Cunano López, Rafael Arroyo, José Paul, Manuel Cerrato, estuvo el señor Manuel Cerrato de 1905 a 1917, le tocó 5 años después de toda la revolución aquí, anduvo escondiéndose con todos los sacerdotes. Y el sexto fue don Francisco F. Rubio, de 1917 a 1922, que fue cuando Tanato pasó a pertenecer ya a Zamora. La incorporación de Tanato a la diócesis de Zamora, el decreto que firmó el Papa en Roma fue el 31 de marzo de 1922, después ya avalado por el señor obispo de Morelia, y la ejecución de ese decreto el 30 de julio de 1922 en la Catedral de Zamora, como ya veíamos el mes pasado, como obispos y canónigos y todos asistieron ahí para celebrar la adhesión de Tanato a la diócesis de Zamora. Yureco y Tanato, por la piedad, no pertenecieron a la diócesis de Zamora, se hizo una curva y se quedaron perteneciendo, pero Yureco y Tanato pidieron pertenecer a Zamora porque les quedaba más cerquita, había más comunicación con los sacerdotes y todo de Zamora. En cuanto a los sacerdotes de Zamora, el primero que estuvo aquí fue el padre Manuel Ríos. No estuvo de párroco, estuvo de administrador o de vicario de la parroquia. Era un padre que desea muy nerviosito. Y le escribe al señor obispo: Señor, al señor ya cambio. La gente en Tanato es muy buena, pero no me gusta el pueblo. Pero yo era muy nervioso, me he dicho, después de que estuve en otras partes, tuvieron que un tratamiento psicológico, no que estuviera loco, pues era muy acelerado, muy nervioso. El padre Enrique le entregó el mismo año al padre Luis Ortiz, luego Juan Álvarez, Enrique Amezco, Jesús Rojas, están todos. Yo quisiera que más no hay tiempo, y ya el señor por después le traeré una breve biografía de todos ellos. Desde el padre Manuel Ríos hasta el padre Rafael Morales Navarro, dónde nacieron, cuándo estudiaron, qué cargos han tenido, todo lo más que se puede. Nada más si quisiera mencionar esto. Muchos de esos sacerdotes que han estado de paso en Tanato, yo no sé si por destino, por el destino, o por el Santo Cristo, han llegado a poner puestos muy altos. Por ejemplo, don Enrique Amezco era de Zaguayo, después fue un canónigo, administrador de la diócesis, fue un personaje. Don Jesús Rojas, él principalmente guarda más altos porque son interesantes. Don Antonio Guisa Carranza también fue canónigo en Zamora, en la Catedral de Zamora. Don Alberto Navarro, un gran cura también de Zaguayo, estuvo en Tareta, después en Tareta. Gonzalo Navarro, ustedes también lo conocen, Gonzalo Fernández, de todos ellos, don Luis Rentería. El padre Rentería estudió en el Pelatino, tenía varios doctorados, fue muchos años secretario particular del señor Fulgeri, después pidió estar en una parroquia, lo mandaron de párroco aquí a Tanato. Era un hombre muy lícito. Una vez que dejó la parroquia aquí en 1954, iba a visitar a un familiar de Estados Unidos y en Mazatlán chocó y ahí quedó con el padre Rentería, pero era un hombre muy culto, muy Gonzalo Navarro, Gonzalo Fernández, en paz descanse, padre Gonzalo Álvarez Ruiz,
Padre Gonzalo Álvarez, no sé si alguno recuerda, en su familia hubo 3 sacerdotes y uno que murió de diácono, Luis, murió en Roma en olor de santidad, y en el archivo están todos los testimonios de los superiores del Latino y de varios obispos en Roma, que ese muchacho murió en olor de santidad. Llamaba Luis, fue seminarista aquí en Zamora, aquí cuando murió Luis en Roma, llegó la noticia a Patama, ellos eran de Patama, hicieron un velorio sin estar el cuerpo y nada, pero se juntó la familia. Y fue una tía, ya le preguntó a la mamá, ¿de qué murió Luis? Y yo, entonces, ya, digo, pues sí murió, y lo triste es que murió de diácono, ese todavía no se operaba. Y la viejita oyó aquello y se fue. Y cuando llegó a la hipocondriaca, llegó con el marido, ¿qué traes? Me estoy sintiendo mal, ¿por qué? Porque a lo mejor voy a morir de diácono como mi sobrino Luis. Es Gonzalo Roberto López, está en Salta, Lorenzo Magaña, está en Zamora, no sé si llega grande, porque todavía sigue calando. Armando Flores de Salta, está de rector del Colegio Mexicano en Roma, y el padre Rafael Morales, un importante documentario. Yo creo que para la historia de Tanato es muy interesante, para la historia también del Santo Cristo. Todos estos documentos ya los pasaré al señor Julio, pero es interesante por esto. Este inventario es copia del original, se lo entregó el padre Rubio al padre Manuel Ríos, y nada más les voy a leer algunas cosas muy interesantes. Es la historia de Tanato y es la historia en que se deben basar todas las relaciones de Tanato y toda la en cuanto a edificios, un templo grande de mampostería con cruceros y sacristía, todo de bóveda, y una cúpula en el centro de la cruz. Tiene el altar mayor y el del crucero derecho decorados, con pavimento de mosaico en ambos espacios del presbiterio. Lo restante del templo está sin terminar y sin decorar. Después un templo chico de bóvedas, unido al grande por una puerta lateral. Este templo es antiguo. En él hay 2 altares, el mayor y el del crucero del lado del Evangelio, ambos decorados. Contiguo a este templo está la sacristía, que ahora está en uso. La sacristía del templo, la sacristía del templo mismo, que en el grande sirve de capilla a las hijas de María, y después la casa del curante y todo eso. Digo, es interesante porque el templo viejo era el templo de Tanato. Cuando se hace parroquia, pues hay una capilla, y entonces, poquito después de que se hace parroquia, empieza la construcción de lo que es ahora el templo parroquial. Y después hay unos datos muy interesantes con relación a las imágenes. Dice, las imágenes, estos inventarios siempre se hacían en cada parroquia, cada sacerdote que entregaba la parroquia, entregaba los inventarios, y que lo recibía el inventario, lo firmaba con testigos del pueblo para que no hubiera malos entendidos y que faltaban cosas. En cuanto a las imágenes, dice 12 esculturas de tamaño natural y 7 medianas, y entre ellas las 2 serpientes. Entre ellas se encuentra un crucifijo de mucha veneración del pueblo, que es el Cristo. Vestidos y alhajas, sobran ahí, de las imágenes. El Santo Cristo milagroso, porque de cada una de las imágenes hay tantos coronas de la Virgen, tantos guantes de San José, tantas otras, está todo bien determinado. Dice, del Santo Cristo milagroso hay una corona de oro, una de plata, unos casquillos de plata en las extremidades de la cruz, y un dosel de cera con pinturas y un cortinaje rojo de felpa y raso. Eso es en cuanto a lo que se refiere a relacionado con el Santo Cristo en ese inventario. Viene la cumbre del idilio. Sí se tenía veneración, devoción al Santo Cristo.
pero el señor cura Jesús Rojas fue el que hizo explotar la bomba en el sentido. El 5 de julio de 1932 llegó el señor cura Rojas. Cuando llegó aquí, le escribe al señor obispo y le dice: hice mi presentación entre cantos y melodías, porque era muy bullanguero, porque le gustaba cantar y tocar el órgano, etcétera, etcétera. Y melodías después de encomendarme a Dios de manera singular, y Él tan bueno ha puesto los corazones a mi disposición. Se nota un entusiasmo febril entre esta gente. No hay cómo poder atenderlos porque se volcaron. Era un hombre muy espiritual, muy apostólico. Yo lo conocí, lo traté, en fin, tanto cuando estuve en Perú como cuando estuve en Jacón. Nació el señor Cura Rojas en Zaguayo el 10 de enero de 1879. Se ordenó sacerdote el 22 de febrero de 1902 en lo que es ahorita la capilla de Juan Diego, y el santuario guadalupano, se hicieron en lo que es ahora el santuario guadalupano. Lo ordenó el señor Jesús Fernández, que era el auxiliar del señor Cáceres. Pertenecía a los esperancistas. ¿Se han oído hablar de los esperancistas? Bueno, San Rafael Pisa fundó una congregación de sacerdotes que se dedicaban única y exclusivamente a dar misiones. Y empezó con el señor Mora de Río, que después fue obispo de México, con el padre Sebastián Olivares de Coruco, con el señor Antonio Isa Valencia, su hermano, que después fue obispo de Chihuahua, en fin, muchos sacerdotes de la diócesis de Zamora. El señor Cuadros también perteneció a ese grupo, pero hubo ciertas dificultades con el señor Cáceres. El señor Cáceres suprimió la congregación, que se tuvo que trasladar a Tulancingo, y después a poco tiempo desapareció. Pero él de ahí cogió ¿se acuerdan? Ya han leído la vida de San Rafael, cómo hace sus misiones con acordeón, con guitarra, con mucho polvorio cuando trae a la gente, y una vez que los atraía. Cuando San Rafael Pisa Valencia llegó a Cuba, desterrado de aquí de México, fue con el cardenal de Cuba y se dejaba misionar. Le preguntó cómo. Ya dijo: no traigo mi guitarra y mi acordeón, por todas partes cantando, y ya se junta toda la gente, empieza a predicar. Y el cardenal dice, cuando lo vio primera vez, dice: este hombre es un loco o un santo. Dice: qué bueno que no me equivoqué, porque sí fue santo. Bueno, después vicario en varias partes, luego en La Palma. El señor Cuadros tiene, por los caminos de Dios, tiene mucha conexión con las devociones a los Cristos. Y, por ejemplo, ¿se han oído hablar de la piedrita de La Palma? ¿No? Bueno, cuando vayan a La Palma, es una piedra laja. Esa piedra laja, una muchacha que vivía en un rancho cerca de La Palma, al brincar la cerca de una laja, y vio una figura de un rostro, y la recogió y se la llevó. Y poco a poco vieron, no que era milagro, sino que estaba bien figurada el divino rostro. Usted lo puede ver en la Palma. Después la llevaron a la iglesia, la veneración de la piedrita, se le llama, eso es el divino rostro dibujado en una piedra. Empezó a peregrinar por todos los pueblos ribereños, por Zaguayo, por San Pedro, por todo lo demás. Y una vez lo pidieron de Jamaica y se la llevaron. Pero estando allá, el vicario de Jamaica se la robó y no la quería soltar. Y empiezan los de La Palma, dice el señor de la Peña: pero ya nos robaron la piedrita del santo, del divino rostro. Y entonces el señor de la Peña habla y dice: tienen que traerlo, y lo regresan. Es una historia preciosa. Pues el señor, a él le tocó enmarcarla, promover mucho el culto al divino rostro allí en la piedra. Después, cuando estuvo en Peribán, en una capilla del hospital, y había un Cristo también de paso. Y era ferviente devoto después de que estuvo en Talmata, el Cristo de los hospitales, tanto que le compuso como el Cristo, y aquí también le compuso alabanza. No sé si existan o no sé qué, pero me acuerdo bien del Señor. Decía, no sé cantar bien, pero más o menos así: oh Señor del hospital, líbranos de todo mal, de vivir y morir en pecado mortal. Líbranos, oh Señor del hospital. Y todo el pueblo se lo aprendió, y había las estrofas. Aquí en Talmato también eso, no sé si no existe, ¿no? Por ahí que buscar tiene que salir.
Después estuve en Cojumatlán, en Peribán, en Jacona, y murió el 28 de marzo de 1963. Una cosa importante, el que la Virgen de la Esperanza sea patrona de Dios en gran parte se debe a él, porque cuando se celebró el primer signo de Diocesano en San Juan en 1943, él propuso, el signo se conservó en todos los sacerdotes con el obispo para ver cómo anda la diócesis, para legislar o arreglar los cánones del signo, que se llama el signo de la diócesis. Y él propuso ahí que la Virgen de la Esperanza fuera la patrona de la diócesis por toda la incumbencia que tenía la Virgen de la diócesis. Fue la primera imagen coronada en toda América Latina con coronación pontificia. Cuando se celebra la dieta de San Juan y la organización toda la república vinieron obispos y van a la Virgen de la Esperanza a darle las gracias por los frutos de la dieta de San Juan. Murió el señor cura el 28 de marzo de 1963 en Jacob. Bueno, se inician los trámites cuando llega el señor cura Rojas Satanato de la devoción al Santo Cristo y el PIB al señor Fulquerio, el cuarto obispo de Zamora, de esta forma. El 3 de agosto de 1933 escribe al señor Fulquerio: como el templo grande de este lugar, ahora el parroquial, no tiene aún titular, pues esperaba para ello terminarlo, suplico atentamente a vuestra excelencia reverendísima se digna asignárselo, y si a bien lo tiene, que sea el Santo Cristo, que aquí la piedad de los fieles llama con el nombre del Señor de los milagros. Todos de alto recibirán en su júbilo, ubicándose el templo al Santo Cristo, por ser él su devoción máxima. Además, como aún no se bendice solemnemente el mencionado templo, suplico atentamente a vuestra excelencia reverendísima que si a bien lo tiene, me faculte para hacerlo. Dos cosas importantes. Primero, estaba la veneración al Santo Cristo, pero la iglesia no tenía titular. Ustedes saben el titular de la parroquia de Tenalco de San Pedro, pero el titular de la iglesia parroquial de la iglesia es distinto. Por ejemplo, en San Juan, el titular de la catedral de la Purísima Inmaculada Concepción, pero está también ahí San Martín, que era titular de la parroquia, pero cuando cambia la parroquia a la Purísima, San Martín se queda ahí. Una cosa es patrono de la parroquia y es titular de la iglesia. Pero Tanato, con el tiempo y por el amor a Cristo, no que haya hecho lugar a un lado de San Pedro, de todas maneras no se sentía San Pedro que pusieran al patrón arriba desde el ¿no? Pero sí han convertido como patrono del pueblo el Santo Cristo. Eso es lo que le pidió el señor Cuarón al señor Fulquerio. Después, el 10 de agosto se recibía de la misma contestación. Enterado el señor obispo de que el tiempo parroquial no ha sido bendecido hasta ahora, concede a usted su autorización para que haga la bendición solemne del mencionado templo. Y en otro comunicado, en vista de las razones expuestas por ser excelentísimo del ministro señor obispo de San, está de acuerdo en que el titular de la iglesia parroquial de Tanato sea el Santo Cristo Milagroso. Y el 11 del mismo mes, en vista de la exposición hecha en su atento, hay un oficio, más que los entretenemos siempre de que le manda el señor obispo, hace una investigación de muchos meses, visita a los más ancianos, visita el archivo de la parroquia y más o menos va viendo la historia de la misma construcción de la parroquia. Desde que lo van haciendo, no está dedicado ni sabe a quién lo van a dedicar, pero él va yo creo que sí voy a caer en la tentación. Este es más o menos lo que me contestó. Hace ya tiempo que estoy averiguando y con cuidado lo que hay sobre el titular del templo nuevo de este lugar, atendiendo a que lo dispuesto para cambiar el titular de un templo se necesita la autorización de la Santa Sede, mas no para que arreglado así. Es decir, señor cura, sabemos que el cambio dice, yo sé que si ya la iglesia parroquial tiene un titular, no se puede hacer que pedir permiso al Santo Padre, pero si no lo tiene, el obispo puede asignarlo. Con ese criterio he estado averiguando con los señores que viven aún del tiempo que se empezó el templo con miras a que se dedicara primero a San Francisco de Asís. Los ancianitos le dijeron, en un principio cuando se empezó el señor cura, que lo comenzamos, dijo, lo vamos a dedicar a San Francisco de Asís. Vino otro párroco, ya les di la lista más o menos, para no citarlo, se puso a continuar lo empezado diciendo que se dedicaría a la parroquia al Sagrado
Corazón de Jesús, la iglesia. Después el Señor me decía el cura hace rato, continuando la obra, y le digo a esos señores, no va a ser ni San Francisco, ni la Virgen, ni el Sagrado Corazón, ni la Virgen de Guadalupe, sino que se dará por titular a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eso lo dijo el Señor Cerrato. Las cosas así, y no habiendo documentos en que conste cuál es el titular, el actual párroco de Jesús Rojas suplica ser Santo Cristo por ser la traducción máxima de los de Tanato. Ninguno de los vivientes de cuando se empezó la parroquia, ni los posteriores, dicen que se les hubiera comunicado la noticia de haber asignado un ordinario titular al templo, ni ha habido fiestecita por este motivo. Sí aseguran que los párrocos esperaban terminar la iglesia para que se le asignara formalmente un titular. Hace relativamente poco que el mencionado templo está abierto al culto y nadie cuenta de la solución y bendición. Dicen los amigos del Señor hace rato que este señor, cuando empezó a decir misa, me les dijo: voy a decir la Santa Misa en el nuevo templo, pues ya tengo facultad de ser portátil, ya se bendecirá más adelante. Pues, no sé si es algo que es un altar portátil cuando el sacerdote va a celebrar, no en la iglesia, pedía permiso a Dios para celebrar el altar portátil para los ranchos o para otras. ¿Sí? Y el Señor cura para no celebraba en la capilla, en el templo, y él era la parroquia propiamente antes de esto, y tenía altar portátil para celebrar acá. Por mis averiguaciones, dice el Señor Cura Rojas, primero y después por hacer el reconocimiento y por ser su voluntad, todo el pueblo quiere que sea titular de la parroquia del Santo Cristo. Así que, en el caso de que Excelencia Reverendísima juzgara que ya tenía titular y que habría de acudir a la Santa Sede para el cambio, sabiendo tiene, hágalo, acuda al Papa, pero que se quite el otro titular y que sea el Santo Cristo. Entendiendo que con ello recibirá esta parroquia un bien inmenso. Para que vean todos, cuando llega la noticia de que el titular de la parroquia de Tanato va a ser el Santo Cristo, hay alegría, gozo en Tanato. Cuando se recibió tal noticia, el Señor Cura Rojas le decía al Señor: no se imagina, Señor, el pueblo se volvió loco de gusto, de contento, de entusiasmo, porque el Santo Cristo va a ser el patrono del pueblo. De esto me encontré ahí el Señor Cura Rojas. Ustedes saben lo que son las indulgencias, ¿verdad? ¿No? Ya ven, si saben, son muy humildes, no quieren hacer. El Señor Cura Rojas consiguió del Señor Obispo esta ejaculatoria: oh Cristo milagroso, Dios de mi amor, tu protección imploro con gran fervor. Y por cada vez que se rezaba esta ejaculatoria, los habitantes de Tanato y todos los visitantes del Santo Cristo ganaban 50 días de indulgencia. Yo no sé si ya se hace usted, no sé. Yo creo que no se ha quitado esa ley o esa concesión. Desde entonces, ya cuando ya el Cristo es declarado patrón de la iglesia parroquial de Tanato, el edilio se extensión no solamente ya fue Tanato, sino fueron los pueblos vecinos y fueron de otras parroquias, la diócesis, de otras partes de Guadalajara, de México, de Estados Unidos, de Canadá, en fin, el idilio entre Cristo y sus devotos se generalizó, se extendió. Algunas efemérides importantes después de eso. Poco después se llevaba a la parroquia civil de la construcción, que los párrocos, que cada uno dice qué fue lo que fue haciendo en cada, hasta llegar ahorita al Señor Rafael Morales. Yo no sé si se den cuenta, no porque usted aquí, no sé Rafael, él sabe que no, pero no sé si se den cuenta de la importancia del trabajo. Él, con la ayuda de ustedes, sabe lo que sabe en la parroquia. Yo tenía unos 15 años que no venía tan alto, y la otra vez me quedé con el ojo guardado, porque realmente es otra iglesia. Una cosa importante, la iglesia fue consagrada el 2 de mayo de 1942. Ahí en la mitad más o menos una crónica de la consagración, una cosa muy relevante cuando se consagró. Ustedes saben que las iglesias se bendicen o se consagran. Una simple bendición la puede hacer el señor cura, de ahí que pidió permiso para bendecir.
Pero la consagración ya se hace a las iglesias de cierta categoría. Y es una ceremonia preciosa, no sé si alguna vez hayan asistido a esa consagración de las iglesias. No existe nadie más que el obispo consagrante, el servicio de liturgia y nadie más. ¿Por qué? Porque son ceremonias preciosas. Desde luego, si es una cruz de ceniza desde la entrada, ¿ya? Donde el obispo va con su báculo, va escribiendo ciertas letras según el ritual. Hay cruces alrededor, no sé si existen todavía, y cada una de las cruces que representan, o los pilatos representan a los 12 apóstoles, que así como las columnas de esa iglesia, los apóstoles fueron columnas como los apóstoles fueron columnas de la iglesia, también las columnas de ese templo son el sostén de toda la iglesia. Está llena de simbolismos, una ceremonia así. Pues se realizó en Tanato el 2 de mayo de 1942. También se celebró en 1966 el centenario de la parroquia. En dirección de la parroquia, el documento fue el 25 de abril de 1866. No se realizó el 25 de abril, sino se pasó hasta el 3 de mayo precisamente para aprovechar la afluencia del enorme de peregrinos que ya no solamente aquí. Esa ceremonia la realizó el señor Anaya y Monseñor Alfonso Sánchez Tinoco. Yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, un obispo oriundo de aquí. Yo lo conocí porque el Santo Padre lo nombró antes de ser obispo, lo nombró visitador apostólico del seminario, y él fue a hacer la visita apostólica del seminario y ahí convivió varios días. Un hombre sencillo, humilde, muy a todo lugar. Entre los dos hicieron las celebraciones del seminario. Y vinieron todos los sacerdotes originarios de aquí de Tanato. Hablábamos de la guerra de Telefónica, entre comillas, porque no fue realmente una guerra. Pero sí, fue un episodio muy interesante de la diócesis de San Juan. Había en la diócesis 3 Cristos que sobresalían en su devoción y en las peregrinaciones en toda la diócesis. El Cristo de San Juan, el Cristo de Tanato y el Cristo de Tingapato. Eran 3. ¿Pero qué pasó? Pues por devoción de los párrocos, por el espíritu apostólico, empezaron a hacerse la competencia, ¿no? Y el mismo día celebraban la fiesta de los 13, el 14 de septiembre. Entonces, los de Tanato, si vengan hasta la bandera buena de Tingapato, vengan acá, en fin, los 3. Les digo por el espíritu apostólico, pero sí, o por amor a la imagen de Cristo. Debemos tener en cuenta que el Cristo de San Juan, el Cristo de Tanato, el Cristo de quien sea, es el mismo, ¿no? Las imágenes no son las que veneramos. Veneramos a quienes representan. Claro, tiene una connotación muy especial que una de esas imágenes, por ejemplo, en relación a Tanato y a Santo Cristo. Desde luego, para ustedes, a quien están venerando, adorando y queriendo es a Cristo, pero bajo esa vocación de Cristo en Tanato es una cosa muy especial. Pero sí, empezó eso. Entonces el señor Fouquet no hallaba qué hacer. De hecho, el mismo nombre, también ahorita tenía el mismo nombre, se celebraba, pero lo que más le llamó la atención al señor Fouquet, y por lo que lo hizo, es que la gente empezaba a desedificar sus pasó. De hecho, un sacerdote escribió algo, no contra, pero sí demeritando mucho la devoción al Santo Cristo de San Juan, porque estuvo de párroco en Tingapato y escribió diciendo que era una simple leyenda y que para dominar un poquito la devoción allá. Entonces el señor Fouquet fue lo que más le llamó la atención, es que no debe haber divisiones. Si vamos a hacer mismo Cristo, lo vamos a hacer, ¿por qué vamos a andar peleando? Si a mí me gusta ir a Tanato y le rindo un culto y adoración a Cristo, y si voy a hacer lo mismo, les digo, para ustedes y para los devotos de la imagen, Santa Marta es muy especial. Entonces fue lo que más me llamó la atención. Y llamó a los párrocos, les digo, a ver, señores curas, vamos a arreglar esto, porque el pueblo de Dios está escandalizando, muchos de ellos ya pusieron en guerra los 3 Cristos, y no debe haber guerra, es el mismo Cristo. Entonces llegó a esto, primero cambiar el nombre, el Señor de los Milagros, el Santo Cristo Milagroso, y el otro no recuerdo, el Tingapato. La fecha,
El señor Juan Rojas era muy político y también habló y escribió más o menos dando algunas razones que parte de... Total, que Dios escribió derecho con religión nuestros hijos. A Tanuat se le puso el 3 de mayo. Hay documentos ahí del presidente municipal o alusiones del presidente municipal de Tanuat y los agraristas se le echaron encima al señor Juan Rojas, que le andaba. ¿Por qué cambian? Y decía, por las circunstancias no entendían. Pero a la larga, una de las que les ponía es que en septiembre hay muchas lluvias, Tanuat va a salir ganando, porque el 3 de mayo todavía no llueve mucho, entonces van a venir más peregrinos. De hecho, yo ahorita hemos cambiado, por los más viejos nos acordamos, antes en septiembre era un llover tremendo, ahorita ya casi no, pero entonces esa era una de las razones que pusieron, pero la razón principal es para apaciguar los ánimos y la fecha o las vocaciones, lo mismo, vuelvo a repetir, de nuestra mente eso de que hay muchos Cristos, es un solo, hay muchas vírgenes, es una sola, nada más está vestida la Virgen de Guadalupana o de la Espera, pero es la misma Virgen y no tenemos por qué andar peleando la Virgen de Guadalupe pero la Virgen de Zapopan, es la misma. Entonces, esa fue, hay pues documentos al respecto, pero más o menos para que tengamos una idea de esa guerra de los 3 años. Y a la larga, yo creo que salió ganando Tanuat porque a raíz de eso, según todas las estadísticas, el peregrinaje, el amor, no solo de Tanuat, sino el peregrinaje de otras partes, fue en aumento, debido también a los sacerdotes y a los encargados de las peregrinaciones. Ahora que lo que les decía, el idilio debe continuar. Es una historia muy larga, fue muy breve todo eso, pero dense cuenta de que no se pueden desprender del Santo Cristo, pero debe ser una unión, no nomás del puro golpe de pecho y de cantos y eso, lo primero es con una conversión hacia Él, hacia su evangelio. Y para eso quiero recordar algunas palabras del Papa Francisco que nos vienen muy al pelo en estas celebraciones. Ustedes saben que hace poco escribió una exhortación apostólica para todo el mundo. Lástima que no lo leemos. ¿Quién ha leído esa exhortación del Papa? Fuera pues de los padres. ¿Quién? ¿Nadie? ¿No? Y es un escrito que dirige no a los obispos, sino a todo el mundo, a todos nosotros los católicos. Y es muy triste. No sé si les contaba la vez pasada que ahí en Zamora, en la Sociedad de Geografía Estadística, hay algunos masones, payasos, pero que se dicen masones. Y uno de ellos, un día que fui a una de las sesiones, fue mi abrazo, don Jorge, lo felicito, porque no es mi cumpleaños, me dice, no, por usted, por el guía espiritual que tiene. Y acá dice, a mí, la iglesia me importa poco, usted sabe. Pero desde que está ese hombre frente a la iglesia, no me pierdo sus discursos y leo sus, porque es un hombre auténtico. Es un hombre que habla y que siente lo que dice y vive lo que dice. Y nomás que me dijo, lástima que no le vayan a hacer caso la mayoría. Y digo, caramba, así que le respondo, pero sí debemos hacer caso. Pero una cosa muy importante, muy interesante, nosotros como católicos debemos conocer todo eso del Santo Padre o de los escritos del Papa. Es interesantísimo, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista comunitario. En el primer número de ese Papa la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si de veras conocemos el Evangelio y vivimos el Evangelio, dice el Papa, nuestro corazón, nuestra vida va a estar llena de alegría como Él. Es un hombre alegre en todo alegre, porque está viviendo el Evangelio. Y es una invitación a que nosotros conozcamos de veras la doctrina de Jesús, el Evangelio, y lo vivamos, no más lo sepamos. ¿De qué me gana con ser un gran teólogo su hijo Algarete de esa teología o de ese Evangelio? Dice, quienes se dejan salvar por Él, Jesús, son liberados del pecado. Acuérdense que es nuestro trauma. Quien más, quien menos, todos los dejamos, ¿no? Pero si nos dejamos salvar por Jesús, nos ayuda por lo menos a pecar menos, ¿no? De la tristeza, ¿cuántos cristianos viven tristes? Hay un Léon Blois, un escritor francés, dice que el peor pecado del cristiano es ser triste.
todo lo que tiene, con conocer el Evangelio, con tener a Cristo por hermano, a Dios por Padre, no tiene por qué estar triste. Pero si no entendemos o no creemos realmente en esas verdades, pues vamos a seguir tristes. Liberados del pecado, del vacío interior, hay mucho de eso, por todo lo que estamos viviendo. En nuestro interior se está vaciando, no sabemos qué, pero si estamos llenos de Jesús y de su Evangelio, no digo que nos vale resolver todo lo demás, no, pero podemos ver con ojos de fe todo eso y confiar en el Señor que nos tiene que ayudar en todo eso. Y del aislamiento, vivimos aislados. Hay veces que vivimos en nuestras casas y los vecinos viven en un mundo aparte, no hay espíritu de comunidad. Tanahuatl es muy distinto de Yurecuara, viva su vida, vivimos aislados, pero si viviéramos en el Evangelio somos un solo cuerpo. Hay una verdad que es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos sus miembros. Y todos mis miembros están bien coordinaditos y todo. Y si me duele la mano, si me duele un coscorrón, lo sientes y me siento todo mi cuerpo. Si mi pierna quiere andar para acá, los demás tienen que ayudarse. Y ese es el espíritu de comunidad. Y en la diócesis de Zamora yo creo que nos está faltando, porque hemos perdido la identidad comunitaria como dioses. Y si tenemos cada parroquia, una iglesia aparte, cada congregación religiosa, una iglesia aparte, cada congregación apostólica, no sé las que hay aquí, pues es un mundo aparte, ¿no? Formamos parte de un solo cuerpo y tenemos que ir. Estuve esta semana hablando en casas y no sé si se escandalizarían o no, pero les puse un ejemplo que me da la impresión, y no me crean, pero es mi impresión muy personal, que nuestra Dios es como una carreta llena de oro, es una joya por su pasado, en general y por cada una de sus parroquias y de los personajes que nos pues es una carreta de oro. Pero es una carreta que, como dice la Iglesia, desde los santos padres, tiene que estar en constante renovación, progresando, seguir adelante, doctrinalmente, técnicas y tácticas de apostolado, tiene que irse renovando, porque si no, está condenado. ¿Y quiénes son los encargados de eso? El obispo, los sacerdotes, las religiosas y nosotros los laicos. Somos los encargados de mover esa carreta, de usufructuar esa carreta. Pero les digo, me da la impresión, es una carreta cuadradita, no bueyes, sino jaladores de la carreta, que el obispo jala por un lado, los sacerdotes por otro, las religiosas por otro lado. Jamás vamos a mover ni a crecer como dioses. Y lo mismo pasa en una parroquia. Si cada quien jala por su lado, si hay divisiones, si hay pleitos, no se va a progresar. Lo único que nos puede llevar adelante es la unidad que nace del amor, de la caridad. ¿Qué nos predica el Santo Cristo en su hermano? El amor. Amó tanto Dios al mundo que le dio. Y Él es el que de veras ama, es el que da la vida por sus amigos. El amor es la médula de la religión. Pero si no hay caridad, si no hay amor, hay divisiones, todo lo que nos está pasando es eso. El Evangelio de Cristo, pues, no se conoce, no lo apreciamos o no lo vivimos. Los que se dicen buenos y los que nos decimos malos, todos. Después, en esta exhortación, dice el Papa, quiero dirigirme a los fieles cristianos, no a los obispos y a los sacerdotes, a los fieles cristianos, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esta alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Otra vez el Papa, dice, quiero que haya Dios en las dioses tan estancaditas, que haya revoluciones entre los sacerdotes, entre los obispos, entre los laicos, que de veras haya un. Quiero que nos defendamos de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros. Mi mundo y los demás me valen, por no decir madre que vale sobre la gente. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, no para estar encerradas. Porque si no, el Evangelio no va a ser. La actitud del cristiano debe ser siempre alegre, lo que decía. Ser cristiano, ser triste, para el cristiano es un pecado. Hagan ruido donde hay jóvenes, tienen que haber ruido. Y lo que les digo a las religiosas capuchinas de Asís hace poco, les digo, ya no tengan esa sonrisa de azafata, una sonrisa forzada, sino sonrisa que nazca del Evangelio. Todavía más, no tienen que ser ustedes religiosas solteronas,
crucificadas. Si de veras tienen el Evangelio de Cristo, tienen que sufrir a todo el mundo, conozca lo que es de veras el Evangelio de Cristo y vivir ese Evangelio, porque tiene que ser una actitud positiva. No se puede mirar la vida desde el balcón o ir tirando así, no me importa nada. ¿No? Lo que hoy se necesita es comprometerse en primera persona. Y no nada más los que están metidos en los grupos parroquiales, todos en general. Yo como papá con mi vieja y con mis hijos, el Cristo, todos. Hemos convertido, también es muy importante, ha dolido mucho. De hecho ayer, no sé si el padre ha visto en televisión española, sacaron una encuesta que se hizo a nivel mundial sobre el parecer entre católicos, obispos, sacerdotes y fieles de la actitud del Santo Padre. Y yo me dio mucha tristeza. Gran número de obispos, sacerdotes, están diciendo que ya se calle, que no digan tanto, que no hable tanto, que está alborotando a la gente. Pues eso es lo que él quiere. Nos está hablando con la verdad y nos duele, pero es la realidad. Por ejemplo, esa frase ha dolido mucho. Sí, hemos convertido en las iglesias en centros ceremoniales donde se cobran cuotas y se va a presumir joyas y vestidos. Y no son la culpa de los sacerdotes, muchas veces nosotros, que los 15 años que el matrimonio, no vemos el sacramento, no vemos de veras dar gracias por los 15 años de mi hijo, de mi sobrino. Si vamos a eso, a presumir, ¿no? A presumir para no se tiene ningún concepto. Los bautismos, ay, la carajita no quiere ir a los pláticos prebautismales, no. Con la importancia que tiene un bautismo para la iglesia, un nuevo hijo de Dios, un hermano nuestro. Lo que les importa es el vestido, la fiesta, la pachanga, la borrachera del pobre niño en su honor y cuenta se da. Estamos perdiendo el sentido de religiosidad de toda nuestra vida. Miren, yo siento esto que el Papa ha dicho. La creación, Dios creó el mundo, mandó a su Hijo dio la vida por nosotros en la cruz, nos está diciendo diaria el Santo Cristo. Fundó la iglesia y dentro de la iglesia el sacerdocio y todos los demás sacramentos, la Eucaristía, todo. Para una sola cosa, no más. Para que seamos hijos de Dios, amigos de Dios, para que vivamos en gracia. Y mientras que todo lo que hagamos no llegue como objetivo es tratar de vivir la gracia de Dios, todo lo demás es vano. Que nos ganamos con celebrar la fiesta y tienen que hacerlo, pero debemos tener en cuenta que lo primero es eso, que nos sirva para acercarnos a Dios, para hacer las paces con Dios y con mis hermanos, dejar las enemistades. Que nos dé el Padre cuando vamos a misa final? Vayamos en paz a misa terminada, vayamos a vivir bien. ¿Y qué celebramos en la Eucaristía? La comunión, la unión con Jesús y entre nosotros. Pero salimos de la iglesia. ¿Te fijaste en el vestido que llevaba la señorita? ¿Te fijaste en la vieja nalgona que estaba allá atrás? Todo eso. No vivimos lo que no practicamos lo que ahí vivimos en la iglesia. Nos falta mucho ese decir, entrar al meollo de la vida. La misa, lo más grande, pero no es la esencia del cristianismo. La vida, la misa, con la palabra de Dios, con el cristiano, ¿para qué? Para tener las fuerzas necesarias para tratar de vivir en gracia de Dios, es el único negocio importante de toda la vida. A ver, más adelante. Ya voy a terminar con esto. Me encontré en el archivo escrito de un padre que estuvo aquí de mi calle, Tomás Méndez Vaca, músico, organista, cantaba movimientos de Centro México y era un Dios en algunos años, y escribió esto sobre tan alto, que te cobijas con la sombra protectora de tu Santo Cristo milagroso. Tan alto, que en tu fiesta te revistes con la policromía de los estrenos de tus hijas y te ciñes con el amoroso de estos muchachos alegres y buenos y te embalsamas en las palmeras y laureles de tu plaza. Tan alto, que transpiras por los poros de tu alma la devoción maciza de tu Cristo milagroso. Sigue perteneciendo. Y eso también es decisión, perteneciendo al Santo Cristo, perteneciendo de palabra en realidad. Y con esto les agradezco mucho. Ahora, con el Padre, si hay preguntas, ¿qué hacer?
cura Antonio Misa Carranza, que después fue. Al señor cura le estoy buscando en el archivo fotos de todos los que han sido párrafos y si puedo de algunos vicarios para que vengan aquí y los aprovechen. Es el señor cura Antonio Misa Carranza de Cotica, ¿no? El señor cura don Enrique Amezcua, también de Zaguay, fue de Zaguay, que fue de párrafo aquí. Hay muchos documentos en que piden permiso para exposiciones con el Santísimo, por el Santo Cristo, para muchas cosas. El padre Gonzalo Álvarez Ruiz, también estuvo de parroquiales de Patámenes, el hermano que murió diácono, sobrino de la viejita que tenía miedo de morir diácono. Y el señor cura Rojas, son los que cansean, pero sí, como decía en aquel programa, aún hay más. Bien, ¿hay algún comentario? Yo ahorita un sobrecomentario a esta ponencia que don Jorge nos ha hecho, don Jorge Moreno. Pero sin embargo, en este momento yo quisiera que ustedes hagan algún sobrecomentario, alguna pregunta, qué les deja, qué piensan, o algo muy concreto de cuestión histórica. Si hay algo que ustedes conocen, que saben y que pueden preguntar en un momento dado y a ver si podemos responder desde acá. También se vale. Sí, Mica. Hay otro micrófono. Si quiere. Sobre, no se menciona al padre Murillo. Sí. Bueno, de eso le digo, también tiene el señor cura una lista de todos los vicarios que han estado aquí y también les voy a mandar la biografía de cada uno de ellos. No, fue vicario. Se mencionó a los A los párrocos. Padre Murillo fue vicario. Sí. Por eso, sí, quizás vale la pena mencionar. Miren, por aquí después el señor cura tendrá. Esa es la lista de todos los vicarios que han estado aquí y de cada uno les va a traer una pequeña biografía. Padre Murillo lo conocí, murió y todo lo demás. Un gran sacerdote. Sí, muy bien, gracias. Sí, el señor Fray Miguel de Guevara hizo un poema, el que usted nos hizo favor de mencionar. Yo le escribí también aquí un poema a nuestro Santo Cristo Milagroso y me voy a permitir decírselos. Por los 100 años de mi Cristo, yo lo vengo a felicitar por ser el Rey de Tanuato y a todos paz nos da. Santo Cristo Milagroso de Tanuato, Michoacán, fue don Domingo Jalomo quien te pudo rescatar de las llamas del infierno. Él te pudo liberar, te entregó al Padre Murillo y tu imagen venerar. Por eso Tanuato te adora y te venera su gente, porque pudiste escapar de las llamas para siempre. El señor cura Fernández dio auge a tu adoración y todos te veneramos con respeto y con amor. Todo el pueblo te ama, el mundo entero te adora. Vienen desde San Francisco y también desde Sonora con sus carros alegóricos que tu fiesta engalana. Los de Dallas, Texas te llaman y los de Chicago te aclaman. La Paz, Guadalajara y México te recuerdan por siempre. Al mostrarse hasta tus plantas, su cariño es evidente. Los de la Florida y California aumentan cada día su fe, y los michoacanos en gran ceremonia son anfitriones
estados de Hidalgo y Morelos, llegan con sus danzas y sus chinelos, y las luces se elevan hasta los cielos para cumplir todos sus anhelos. El señor cura Armando Flores arregló nuestro santuario, le puso piso a la iglesia y organizó el novenario. El señor cura Rafael Morales a todos nos trae en calma, cita a embarazadas, jóvenes y enfermos, no solo de cuerpo, sino también del alma. La hora santa es hermosa, la iglesia está a reventar, las personas llegan presurosas, ninguna quiere faltar. Nuestro señor cura Rafa atrae a toda la gente, la iglesia siempre está llena y su cariño es evidente. Los pilares, el Calvario, la Colmena, Villanueva, Los Charcos, Rancho Nuevo, Tarimoro, Mirador, Mezquite Grande, Santa Cecilia, Cieneguitas, Tinaja y San José son pueblos que te demuestran cada día su fe. Zacapa, Quiringuicharo y su gente vienen con cariño por siempre, recordando esta fiesta reciente que esperamos cada año impacientes. Yurecuaro, la Plaza de Limón o Ixtlan vienen, presentan sus ofrendas y se van. Y todos los gremios de Tanahuato, Michoacán, ponen su mejor esfuerzo para participar. Me preguntan qué siento al formarme y me regocija poder contestarles que me invade una gran emoción que recorre todito mi cuerpo y me llega hasta el corazón. Inicié acompañando a mi mamá año tras año en la peregrinación y ya mi mamá se me fue al cielo y yo continué su gran devoción. Santo Cristo milagroso, tú sabes que a mi mamá le nació formarse de corazón, esperaba ansiosa la fiesta para postrarse a tus plantas con toda su ilusión. Ella era Clementina Cuevas, 50 años se formó, año con año nunca faltó, sus bodas de oro cumplió en el templo del Señor. Todo es belleza en tu templo y tú sufriste la cruz para ponernos el ejemplo y ver a nuestro Padre Jesús. Los 100 años de mi Cristo yo los vengo a venerar porque tiene un siglo de vida y a nuestro pueblo paz le da. Ya con esta me despido, mi Dios, mi Salvador, con estos sencillos versos que llevan todo mi amor. La que escribe es mi pluma, la que dicta es mi alma, la que te venera y te ama, Lupita Cuenca se llama. Por ahí me han hecho llegar algunos otros poemas a raíz de este hermoso sentimiento que está generando el cumplimiento de los 100 años del Santo Cristo. Quizás valdría la pena evitar algo, como fruto también vayan contemplando todos estos escritores que con gran fervor están escribiendo y haciendo uso de sus cualidades poéticas que el Señor les ha dado. Bien, para don Jorge, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo? Sí.
pues ahora con la tecnología en la que vivimos actualmente, los mensajes fluyen muy rápidamente, pero en ese entonces no era así. ¿Nos podría platicar un poco de cómo fue esta emoción al pedir, cuando se pide la bendición del templo, la expectativa que se dejó en el pueblo, cuando se mandó, no sé si por carta, no sé si por telégrafo, no sé exactamente qué había como medio de comunicación en ese entonces, y los días que pasaron antes de recibir la buena noticia de que sí se aceptaba esta bendición? Bueno, no pero a ver, lo que quieres saber, ¿cómo llegaban esos comunicados? Sí. Bueno, ya había correos, desde luego, en 1970 y eran rápidos. Si usted se fijó, entre la petición del señor Cura Rojas para que el nombre patrono de Guanajuato al Santo Cristo y la respuesta de la mitra, no son muchos días. Sobre todo esto, en ese tiempo el señor Jorge y el señor Ara después diariamente tenían el famoso acuerdo, se reunían con los consejeros, con el secretario de la mitra, etc., para ver todos los asuntos pendientes de la diócesis. Si no alcanzaban, lo dejaban. Y el asunto pues, lo trató el señor Jorge y le dije, pues hay que él investigue, a ver, porque si ya tiene patrono, pues no nos vamos a meter en líos nombrando otro patrono que no sé. Les contaba, por ejemplo, de Zamora. Zamora, al ser diócesis, el templo parroquial, que era el templo de San Martín de Tours, se convirtió en catedral. Como parroquia, el titular era San Martín, patrono de la ciudad también, pero como catedral tuvo de patrona a la Inmaculada Concepción. El año de 1850, cuando el cólera moro, Zamora le prometió a la Virgen de la Inmaculada hacer un templo, y duraron desde 1850 hasta 1884 en hacer la iglesia. Y cuando estuvo terminada, entonces la parroquia se pasó de la catedral, que era catedral y parroquia, se pasó a la Purísima. Pero entonces San Martín no podía ser patrono de la Purísima porque el templo estaba dedicado y comprometido a la Virgen. Y se quedó ahí en catedral. Si ustedes van a la catedral, el santo que está en el primer altar lateral de la mano derecha de San Martín de Tours, el obispo con eso. Estaba en el altar. Pero ya una vez que hicieron otra parroquia, lo bajaron. En donde está San Martín era el altar de San Miguel, al cambio de hecho el letrero y lo hizo de Euquín como Dios, y a San Miguel lo bajaron uno o dos altares más abajo. El señor Cura Rojas y el señor Roque siempre pasaron lo mismo. Por eso el señor Cura Rojas, si hay titular, para no meterlos, pidiera a la Santa Sede que quite ese titular y que ponga al Santo Cristo el titular. Pero los comunicados eran rápidos. Y hay, de hecho, el señor Cura le traigo toda una copia de todos esos documentos para que los tenga aquí archivados en la parroquia. Sí, yo creo que cómo se vivió, que era la segunda pregunta, pues tenemos todavía testigos, porque si estamos hablando del 33, quiere decir que una persona de 86, 85 años lo vivió, ¿verdad? Y aquí hay gente muy mayor, de 100 años, 90 y tantos. Sería interesante esta pregunta, que nos la respondiera alguien que le tocó vivir ese acontecimiento siendo niña o niño o adolescente, que se haya vivido todo eso. Don Jorge ya nos mencionó que según el testimonio de don Eso le entrevistó a todos los más ancianos del Tarmato de 10 acuerdos. El 33 de ese año nací, ya hecho quiero verlo. Pero sí, por eso ya había modo de comunicarse. Si alguien más. Gracias. Señor, buenas tardes, señor Jorge. Mi pregunta es cuando me llama la atención cuando dice Fray Juan de San Miguel y Jacobo Daciano y Agustinos, entre los primeros conquistadores espirituales de aquí de Tarmato, ¿eran estas personalidades? No.
Acuérdense que los franciscanos después de la Ciudad de México estuvieron en Tiripetío y toda esta zona de acá del norte del estado y también evangelizaron esta zona. Yo hacía mención de eso porque antes de todo eso, la primera evangelización hacia Michoacán fue de Tiripetío, de México a Tiripetío, después fue a Sinsunza y de Sinsunza a todo el reino Purépecha. Y entonces Tanoato estaba conquistado por los Purépechas. Y Fray Juan de San Miguel, de los misioneros que llegan a Sinsunza, entran por Pichata para evangelizar, y luego él funda Uruapan, funda varios conventos y organizaciones, y empieza a caminar todo el estado, incluso hasta Jalisco, a evangelizar todas esas tierras Fray Juan de San Miguel. Después, cuando ya muere, está Fray Cruz haciendo de Tarecuato, las crónicas, toda la parte está también en el asunto, sin quitar que haya sido también evangelizado por los conventos acá de Celaya y de todo lo demás. Nada más que los hijos hablando de lo que es actualmente la diosa de Zamora y sus dependencias en cuanto a la evangelización. Bien, si no hay otra pregunta, yo quisiera hacer una pequeñísima reflexión a raíz de esto que hemos visto. Nada más como que primero no corrigiendo, sino poniendo las cosas en su justo lugar. Ahí me pusieron 2 calificativos ya, señor Moreno, que reconstructor y embellecimiento. Creo que lo de reconstructor hasta este momento le corresponde al señor Durán. Lo segundo, a lo mejor, el embellecimiento. También no perder de vista que de Tanoato se han desprendido otras comunidades parroquiales y que algunas de las comunidades de Tanoato, por ejemplo el colegio, automáticamente se llevó a unas comunidades que muy antaño, ustedes lo recuerdan, pertenecían parroquialmente a Tanoato y que ahora solo han quedado desde el área civil, perteneciente como municipio, pero religiosamente no. Religiosamente tenemos solamente las comunidades muy concretas, las 7 que ustedes conocen, y la matriz Tanoato. Las otras comunidades que por allá en los 50, que todavía les tocaba al padre Guillermo irse por ahí a caballo, a perderse, todavía me cuentan del padre Gonzalo, hermano de Cuchita, del padre Luis, que a ellos todavía les tocó algunas correrías de esas, muy en antaño, en aquellos ranchos de allá, los Vargas, etcétera, pues ya quedaron en otra parroquia que acaba de cumplir curiosamente 25 años de su fundación, el colegio, y algunas otras comunidades parroquiales. Nada más como para tenerlo en cuenta. Es importante señalar que no es lo mismo en sus dimensiones geográficas una parroquia que un municipio. Es diferente, no siempre coincide. Más aún hay parroquias que pueden estar metidas en 2 o 3 municipios. Son diferentes. Bien, yo me quedo con una reflexión que quisiera hacer. Mejor que si se quiere descansar un poquito. Es un minutito. Miren, hay un video que por ahí, casi llegando yo y escrutando un poco los archivos en cuanto a fotos, me pareció que era importante hacer algo. Y entonces lo subí, lo pueden, como el padre Oscar me hizo un favor por ahí, dice un regalo del señor cura Rafael para todo Tanoato, que dice, y yo lo presenté en la primera asamblea y en la segunda. El video, si no me equivoco, se titula Una parroquia con historia. Una parroquia con historia. ¿Por qué el título? Porque me parece que eso somos, eso es Tanoato. Todas las parroquias tienen historia, pero creo que Tanoato tiene una historia peculiar, una historia única, nuestra historia, lo nuestro, lo que llevamos en las venas, en el corazón. Una historia sí con sombras, que también las tenemos y ustedes lo saben muy bien, que no están para presumirlas,
también por muchas luces, y entre esas luces asoma esa gran estrella de ese idilio que don Jorge nos habla, de una historia donde estamos impregnados del Santo Cristo milagroso en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Cualquiera de ustedes, donde se pare, lleva al Santo Cristo milagroso. Lo lleva, lo retrata inmediatamente, lo deja entrever. Pero hablando un poco con el padre Oscar, que ya se me fue, creo. Bueno, ¿dónde andan? Allá. Hacíamos una reflexión un poquito. Esa historia tan hermosa de Tanuato, ¿en qué nos está actualmente de alguna manera moderando en nuestras acciones, en nuestras actitudes? ¿Qué nos ha dejado? ¿Hasta dónde estamos siendo nosotros corresponsables con una historia de tantas personas, de tanta gente que ya no está, tantos señores curas tan valiosos que Tanuato ha tenido quizás como ninguna parroquia? Gente muy capaz, muy inteligente, por algo se nos mandaban aquí, como yo creo que es también otra de las cosas que son un regalo del Santo Cristo para la comunidad. Y yo me preguntaba, he visto crecer mucho Yurecuaro, porque platicando ya con ustedes, comentan es que Yurecuaro ha despegado en estas áreas. Y aquí en Tanuato, díganme la empresa de Tanuato, que tenga, les iba a pedir 500 trabajadores, denme una empresa con 100 trabajadores. No la tenemos. Veamos bien a un Tanuato, sí, con un toque hermoso, tradicional, huele a pueblo y a tradición. Los que venimos de afuera lo sentimos, lo respiramos. Pero vean nuestras calles. ¿Sí las ven? Muy bien. Mi pregunta, eso es lo que me hace a mí pensar. ¿Hasta dónde la historia se nos está escapando de las manos? ¿Hasta dónde no nos estamos haciendo responsables de lo que Tanuato merece y debe de tener como una bendición más del Santo Cristo, pero también como una corresponsabilidad nuestra? Eso en el área social, por un lado. Yo me imaginé que en Tanuato me iba a encontrar también un archivo parroquial muy vasto, con Jorge no tenemos archivo. Tristemente descubrí esto. Me encontré 30 fotos, quizás antiguas, los libros de bautismo, de matrimonios, una que otra acta por ahí, algún documentito, y no hay archivo parroquial. Me estoy yo saboreando cada documento que me prestan, que llega. Antier estuve con Concordia allá en el archivo, le dije, si quiero meterme a esto, sentir, saborear esto. Me decía don Jorge que le acaban de traer 2 álbumes del padre Gonzalo Navarro de fotografías antiguas, ahí está. Agarré el primero, le digo, y no encontré ninguna foto de ustedes. Todo era Roma y paseos aquí, Zamora la Vieja y no sé cuántas cosas, y la otra vieja, pero Tanuato, sí. Bueno, ojalá en el segundo encontráramos algo de Tanuato, debe de haber, yo me imagino. 1000 documentos de Tanuato. Miren, ahí está nuestra historia. Y aquí necesitamos revalorar esto. Es decir, si es el Santo Cristo el que mueve, el que hace, tenemos que revalorar esto. Yo siento que Tanuato debe de estar mucho más arriba de lo que tenemos, que ya tenemos mucho, pero tenemos que revalorar nuestro sentido de familia, de compromiso, de pertenencia. Nos es muy difícil, así como tenemos una hermosa historia humana que nos enorgullece, creo que también hay que reconocer ciertas sombras y nos es muy difícil
difícil o tener la capacidad de caminar y apostar en grupo, para hacer sociedades de superación económica, de superación social. Vamos adelante. Yo les decía, yo sueño en tener algo que ofrecerles a los miles de peregrinos que en días vamos a tener. Pero aguanta, hace unos años, pero ofrecerles algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan los peregrinos, vean ustedes, asisten a su misa y la gran mayoría al siguiente día ya está en Camécuaro, está en Sinapecuaro, ya se fue a San Juan, ya se fue, es decir, no tenemos nada que ofrecerles. Y a mí me parece, y toda esta historia atrás, ¿no se logró ver esto? Siento, esta es mi visión personal, que estamos viviendo de prestado, de lo que otros sembraron, y la inercia se vino. Pero si no amacizamos ahorita, se nos puede caer esto. Si no sembramos ahorita, no vamos a cosechar mañana. Se puede venir abajo esto. Desde una visión muy humana, tenemos que entender, con una visión futurista, que es el tiempo, en los 100 años del Santo Cristo, de sembrar, de hacer, de crear una nueva mentalidad, un nuevo sentido de pueblo y de comunión. Esta es la nueva visión que yo quiero proponer desde la fe. Para mí sería muy fácil hacerle el sordo a esta hermosísima historia de tanta gente valiosa que ha dejado lo mejor de sí aquí, y simplemente reducirme a mis citas. Las visitas en media hora lo saco para afuera y ya acabé, ya terminé. No, yo creo que una visión pastoral va mucho más allá, mucho más allá. Me preocupan sus niños, sus jóvenes, me preocupa tanta situación intrafamiliar que lastima a tantas personas. ¿Qué vamos a hacer? Como fruto jubilar, y de que nosotros aquí en Tanato tenemos la presencia de una manera muy especial del Santo Cristo Milagroso. Eso sería el fruto, creo yo, jubilar. No sé, esta es una reflexión que tengo entendido que el Padre Oscar también ayer en la misa de 7 le dio una peñadita, a raíz de estas reflexiones. Tenemos que hacernos responsables de nuestra propia historia. Lo que estamos haciendo, eso se queda. Lo que dejemos de hacer, las futuras generaciones lo reclamarán, como ahora quizá yo reclamaré algunas cosas de las generaciones pasadas, que les faltó visión para un santuario tan importante, que estemos muy reducidos, muy achicados en muchas cosas, y que podemos ir muy lejos, muy, muy lejos. Es tiempo de sembrar, es tiempo de ver a futuro, y que ese Tanato tenga lo que merecen ustedes, lo que soñaron sus padres, lo que queremos para nuestros hijos, estos chiquitos. Es tiempo nuestro, en nuestra época. ¿Qué vamos a hacer? Vivir y decir que qué bonito que en el 33 fue parroquia, etc. Termino con un detalle. Ahorita que estaba con Jorge dando un dato que yo no lo tenía aquí, pues como que a mí me está tocando vestir a la novia. Por suerte, gracia y bendición de Dios, los 100 años del Santo Cristo. ¿Se fijaron en un detalle de una fecha muy importante? En el 1866 comenzó la parroquia. En 2 años, 150 años. En 2 años, 150 años que somos parroquia de Tanato. Otro evento y acontecimiento importantísimo en la historia de Tanato. ¿Quién vivirá? ¿Quién estará aquí? Solo Dios lo sabe, pero de buena vez vayan sabiendo. En 2 años, 25 de abril de 1966, comenzó a existir la parroquia de Tanato. 1866. 1866. 100 años antes de que yo naciera. Muy bien. Este es el sabor que yo traigo en el corazón. Yo le decía al Padre Oscar hoy en la mañana, es que
nombre de todos ustedes que me están pidiendo una reseña del Santo Cristo Milagroso. Ya creo que ya la tengo muy claro, los eventos que vamos a tener afuera en la plaza el día 7, la misa litúrgicamente ya estuvo, ya está todo preparadito. Ahora falta los ensayos y tantas otras cosas y el trabajo de todos. Pero yo ya estoy haciendo lo que me toca como responsable. Esto es, yo estoy tomando muy en serio. ¿Y saben por qué? Porque los quiero. Yo cuando llegué les dije, soy queridónico, y la verdad no sé. Y vamos adelante con mucho cariño. Estos eventos los tenemos que sacar adelante con mucha dignidad, como lo merece el Santo Cristo Milagroso, como lo merecemos nosotros, como lo merece nuestra parroquia. Hagamos historia, porque vamos en el camino. Seamos auténticos protagonistas desde la fe de estos 100 años del Santo Cristo Milagroso entre nosotros. Si alguien tiene alguna sobrepalabra, es momento de hacerlo aquí. ¿Alguien? Pasa el micro. Padre, me disculpa si da nervios hablar. A ver si me voy a entender. Usted tiene mucho trabajo en sí con ser sacerdote, señor cura de nuestro templo, más el compromiso fuerte que tiene las fiestas que ahora tenemos ya muy pronto, primero Dios. Entonces, hablo por mí, si no es mucho pedir, retomar eso de que nos haga el gran favor de que inicie a hacernos el favor de tenernos unos archivos que no tenemos. Con lo que nos está enseñando el señor Jorge, hay muchísimo. Si las personas indicadas en su momento no lo hicieron por X razón, los agarremos de historia y empecemos a hacer ese archivo que es muy importante. Hace como 3 años estuve yendo a Guadalajara por cuestiones de salud, allá me estoy viviendo, y me di el tiempo, y qué bueno que me enfermé de cáncer, no me he enterado de esto. Estando allá, pude visitar muchos templos, muchas iglesias de Guadalajara, muchísimas. Si no es por la enfermedad no las hubiera visitado, pero voy a esto. En una de ellas me impactó, porque entro, de hecho no sé cuál es el nombre de esa iglesia porque yo tantas me emocioné de todas, pero esta me impactó porque entro y en un pilar como de 1 metro tienen así como un árbol. Y la explicación de todas las imágenes, porque había varias imágenes que no las conozco, mis abuelitos y mi mamá me las había presentado, como la Virgen de las Rosas, y ahí yo le digo, ¿por qué? Todos los milagros, ¿por qué la Virgen de la Rosa? Tiene su historia bien bonito. Ya no de Guadalajara, pero de ese templo sí. Eso me lleva a pedirle esta petición porque mis padrinos vinieron hace 3 años a ver cómo seguía de salud, vienen del DF y quedaron encantados con el templo, les gustó las caras talladas en madera de obispos y de todos esos personajes. ¿Y quién es eso y cómo? Yo no les supe contestar. No nací tan alto, vivo desde el 2000. No les puedo contestar a varias cosas, ya después me enteré que el señor padre Rafael Navarro fue quien, Gonzalo Navarro trajo la comunidad de Guadalajara, tomó la familia y hizo el trabajo que está en alto. La historia por parte de su hermano, que tengo el gusto de conocerlo. Y digo, hay mucho que recoger, si es cierto, como usted dice, estamos ricos, entonces no sé si es mucho pedir que nos ayuden en esto. Pues yo creo que un adelanto es que ya para este año la comisión que yo le encargué de cultura va a tener ya la primera exposición. Así como se acuerdan de otra parroquia, hicimos algo muy interesante, don Jorge, que yo sé que usted todavía da. Una exposición con lo que ustedes mismos nos ofrecen, porque en el archivo parroquial otra cosa tenemos. Quizá valga la pena, Padre Oscar, que se pueda decir. Sí, una vueltita al archivo diocesano, a alguna copia de documentos importantes y explicarlos. Pero ustedes,
Yo sé porque donde me meto por ahí a casas encuentro fotos muy interesantes. Quizás tengan algún pin, alguna medallita conmemorativa, algo ahí en sus casas, busquen y verán. Desde ahí comenzamos para la exposición. En cuanto al Padre Guillermo, yo muy en concreto y lo hago oficial, quiero pedir que exista un rinconcito especial para él, por el gran cariño que se le tiene aquí, por ser un promotor tan especial del Santo Cristo Milagroso. Por cierto, el día 15 de este mes cumple 58 años de haber fallecido. Y vamos a tener una misa solemne, ya mandé a hacer la placa para ponerle ahí donde están sus cenizas. Como están junto con las del Padre Gonzalo, entonces mandé a hacer las dos placas. No quiero que se peleen, ¿verdad? Que se pongan celosos. Sus dos placas, nada más al Padre Gonzalo no le puse alguna frasecita, simplemente algo en latín, por ahí, qué hermosa es tu morada, Señor, en latín, y su edad, su año de nacimiento y de muerte. Y en cambio el Padre Guillermo me encontré con su lema en latín, es el Salmo 106, no me equivoco, el 106, y en ese es por fuera, no sé. Y me encontré en su invitación de sacerdote también su frase, que dice más o menos así, dice: he elegido tus caminos, Señor. No, he elegido los caminos de la verdad. Ese lema del Padre Guillermo, ese se lo puse ahí en su placa, que va a estar. Va a ser una misa solemne, se van a poner unas mantas alusivas al Padre Guillermo en la parroquia afuera, nada más 2 o 3 días, que nos preparen interiormente para eso. Y aquí ya le estoy dando el anuncio, que bueno, el Padre Guillermo cumple 58 años de fallecido. Y esa exposición pues la necesitamos muy bien puesta, Padre Oscar, por la Comisión de Cultura, ¿verdad? Una exposición a la altura de ojalá salgan muchas cosas interesantes para instruir a sus niños, a nuestros jóvenes y nosotros mismos. Este es el punto de arranque que da respuesta a tu inquietud, y ojalá sigamos avanzando, creciendo. Bien, yo creo que ya tenemos mucho calor y ya estamos cansaditos. ¿Hay alguna otra aportación nada más para que si alguien quiere decir algo? Max. Muy bien. Yo nada más para hacer una pregunta, Padre. Con tanta información que estamos recibiendo y que sabemos que existe, yo nomás pregunto, ¿no hay planes para la elaboración de un libro conmemorativo de este año especial? Se habló de la Comisión de Cultura, solo que el tiempo no nos da. Hacer un libro lo tenemos que hacer a conciencia. Quizás pudiera ser un libro póstumo a los 100 años, y a raíz de todos estos datos que se están recabando y más que se pudieron recabar en el archivo diocesano y en el archivo de Morelia. Pero no estamos en condiciones. Quizás un reportaje, quizás. Ya está. Por cierto, hoy tengo ahorita que vi a Toño por allá, Salvador Cortés. Ávila, está en Sonora, él por allá, y me habló que quiere tener una entrevista con su servidor para toda Sonora, es la estación del estado, y él estando allá tiene un programa, y hoy a las 8 de la noche me va a llamar por celular, pues yo informar de las fiestas, informar de los preparativos, hablar de ustedes, hablar de Tanahuato. Voy a hablar bien, no se preocupen, porque ustedes no hablan bien de mí. Bueno, bien bonito, vamos a hacer eso allá en el estado de Sonora hoy. Y les anuncio a ver próximamente todos ya en detalle los eventos, y quizás a muchos de ustedes les voy a invitar a algunas comisiones para poder sacar adelante con mucha precisión todo, ¿verdad? Y esto
porque es la etapa celebrativa, pero no se nos olvide que esto nos debe de dejar también después mucho que trabajar y mucho que sembrar. Bien, ¿es todo? Quiero que nuevamente, Jesús, a nombre de la comunidad de Jorge, queremos agradecerle y darnos significativamente un detallito, unas ricas cremas y peces. Los peces son para que se los coman, las cremas para catar. No es también son para comerse, muy ricas. Muy ricas. Y quiero que juntos le demos un fuerte aplauso de todos. No quiero terminar dándoles la bendición sin agradecer a la Comisión de Cultura que, entre otros eventos que se avecinan muy fuertes, ha hecho posible esta triada de ponencias culturales, históricas de nuestro pueblo, de nuestra diócesis. Esto ha sido como una probadita. Esto de la historia es hay mucho que decir, una probadita. Gracias por su asistencia a todos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Agradezcamos a Dios todos sus beneficios y pidamos perdón por nuestras debilidades de comunidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo nos asista, nos proteja, nos cuide. Vayamos contentos a hacer historia.